Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez encuentras una carpeta oculta con tu nombre en la Deep Web, no la abras. Soy médico forense. Llevo más de 15 años abriendo cuerpos, oliendo la muerte, viendo la carne humana reducirse a residuos orgánicos. He asistido a autopsias que harían vomitar incluso al personal más veterano. Siempre he dicho que los muertos no dan miedo, pero ahora ya no lo tengo tan claro. Todo empezó hace 6 meses. Una noche cualquiera, de esas en las que el insomnio me arañaba el cerebro y el whisky no era suficiente para calmar las imágenes del día. Había tenido que trabajar con un cuerpo encontrado después de 15 días encerrado en un coche al sol. El olor seguía en mi nariz, y aunque me duché 3 veces, no me lo podía quitar. Decidí distraerme. Encendí el portátil, me puse los auriculares y abrí Tor. No soy nuevo en la Deep Web. Conozco los rincones oscuros. Muchas veces navego por foros clandestinos solo para contrastar ciertas prácticas patológicas, rarezas médicas que no aparecen en ningún manual. Sé cuándo algo es falso. Sé cuándo una imagen ha sido editada o cuándo una historia es un simple creepypasta. Pero aquella noche encontré algo diferente. Un hilo antiguo, casi enterrado en un subforo olvidado, hablaba de un supuesto experimento en curso. El título, Proyecto Thanatos, Fase 0. No tenía votos ni comentarios recientes, solo un enlace y una advertencia. Solo profesionales del cuerpo. No se admiten civiles. Me picó la curiosidad. Pensé que sería alguna simulación clínica o un roleplay enfermo. Aún así, entré. La web era primitiva. Fondo negro, letras blancas, sin menús, sin imágenes, solo una línea que parpadeaba como si esperara algo. Ingrese credenciales para validación médica. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizá fue el desafío. Introduje mis datos reales. Nombre, número de colegiado, especialidad. Esperaba que fuera una trampa o una broma. Pero no falló. De inmediato la página se actualizó. Sonó un clic seco desde mis auriculares. Apareció una lista de carpetas clasificadas por fechas y letras griegas. Alfa, beta, gamma, delta, hasta llegar a épsilon. Esa carpeta tenía algo diferente. Su fecha era el mismo día en que entré, y al lado, entre paréntesis, aparecía mi nombre. Jack. Sentí un escalofrío. Entré. Había varios archivos, vídeos, documentos, escaneos de informes médicos, audio y una nota arriba del todo que decía: usted ha sido seleccionado como observador del experimento Epsilon. Todas las acciones en esta interfaz serán registradas. La salida no está garantizada. No lo entendí, pero ya estaba dentro. Le di al primer vídeo. Pantalla negra, luego un pitido agudo y después una habitación. Estaba grabada desde un ángulo alto. Paredes metálicas, sin ventanas, todo de acero inoxidable. En el centro una camilla quirúrgica. Sobre ella un hombre desnudo, atado por las muñecas, los tobillos y el cuello. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos vendados. El vídeo estaba titulado simplemente Día 1. Una voz sintética comenzó a hablar. Sujeto masculino, 34 años, sin antecedentes médicos, salud óptima, se ha sedado parcialmente. A partir de este momento, se suspenderá toda intervención médica. Objetivo: documentar el proceso de descomposición humana en un entorno controlado, con el sujeto aún con vida. Al principio pensé que era falso. He visto vídeos de autopsias forenses reales, reconstrucciones quirúrgicas, prácticas militares. Esto no se parecía a nada de eso. No había cortes ni efectos. El sujeto se movía, intentaba hablar. Estaba vivo, totalmente consciente. Pasé al vídeo siguiente. Día 2. El mismo entorno, el mismo hombre. Pero ya no lloraba, jadeaba, estaba cubierto en sus propios fluidos. Había orinado y defecado sobre sí mismo. Una capa de sudor y suciedad comenzaba a cubrirle el cuerpo.
La voz indicaba que se mantenían niveles constantes de temperatura y humedad, ideales para acelerar la descomposición. Día 3. El sujeto intentó arrancarse las correas mordiéndolas. Se había roto varios dientes. La voz comentaba: el sujeto muestra signos tempranos de colapso nervioso, alucinaciones auditivas, pérdida del sentido del tiempo, se niega alimento y agua, inducido al catabolismo acelerado. Avancé al siguiente. Día 4. Empezaban a aparecer moscas, muchas. Entraban por una rejilla del techo. El hombre gritaba, pero su voz era apenas un hilo. Estaba comenzando a hincharse. Le habían arrancado parte del vello para observar mejor la piel. El abdomen mostraba una distensión clara. La voz decía: autólisis celular detectada en tejidos blandos. La actividad intestinal continúa. Aparición de gases internos. Fase de hinchazón en curso. Detuve el vídeo. No podía respirar. Volví a la página principal. Quise cerrar todo, pero algo no me dejó. Vi que había más archivos en mi carpeta. Nuevos, que no estaban ahí antes. Uno tenía la fecha del día siguiente y otro, simplemente, el nombre del hospital donde trabajo. Lo abrí. Había fotos, capturas de mí, trabajando. Una imagen desde el pasillo de la morgue. Otra más reciente desde el aparcamiento. La matrícula de mi coche. Mi dirección. Había un sonido de fondo. Lo subí. Una respiración. Lenta. Muy cerca del micrófono. Y entonces, el último archivo. Un vídeo en directo. La pantalla se encendió. Mi escritorio. En tiempo real. Y justo en ese instante, una ventana emergente apareció. Confirmación del próximo sujeto. Pendiente. Me quedé paralizado. Y entonces entendí que yo no era solo un observador. Una cosa es ver la muerte. Otra, muy distinta, es que te elija. Desde que vi aquel vídeo en directo, no he vuelto a dormir tranquilo. Durante días desconecté el ordenador, cambié las contraseñas, incluso formateé el disco duro. Pero daba igual. A las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, la pantalla se encendía sola, sin conexión a internet, sin que tocara una sola tecla. Y aparecía el mismo mensaje. Confirmación del próximo sujeto, pendiente. No lo denuncié. No puedes ir a la policía con una historia de la Deep Web y esperar que hagan algo. Lo único que consigues es que te metan en una lista. Pero tenía contactos. Llamé a uno de mis antiguos colegas del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Le pasé capturas, la URL, algunos fragmentos del vídeo. Me dijo que lo revisaría. A las 24 horas me respondió con solo una frase. Jack, borra todo. Te lo digo por tu bien. Eso fue todo. Ninguna explicación, como si supiera que ya no había salida. Volví a entrar. No sé por qué. No sé qué parte de mí quería seguir viendo. Quizás era una necesidad profesional de entender hasta dónde habían llevado el experimento. Quizás una especie de culpa. Había nuevos vídeos, el sujeto seguía vivo, o algo parecido. Día 7. Tenía la cara completamente deformada. La presión interna había comenzado a abrirle pequeñas fisuras en la piel, especialmente en el abdomen y en el cuello. Las venas estaban reventadas bajo la superficie. Ya no gritaba. Solo respiraba por reflejo. La narración clínica detallaba el avance. Inicio de fase purulenta. Gas sulfuroso, necrosis visible, la epidermis se despega del tejido muscular, infección generalizada, la conciencia del sujeto se reduce a respuestas primarias. Se conserva actividad cerebral basal. Estaban midiendo cada segundo, cada reacción, cada gemido, una ciencia meticulosa aplicada al colapso total de un cuerpo vivo. Día 8. El cuerpo estaba hinchado de forma grotesca. Una cámara térmica sobreimpresa mostraba que su interior seguía generando calor. El corazón latía a 30 por minuto. El sujeto era mantenido con vida mediante una sonda intravenosa conectada al tobillo. Le administraban solo lo necesario para que no muriera, y nada para que dejara de sentir. La voz robótica explicaba: estímulos sensoriales mínimos preservados. Se ha inhibido farmacológicamente la desconexión neuronal espontánea.
No se permite que el cerebro se rinda. Observación de resistencia neurológica a la putrefacción. Yo temblaba, pero no podía dejar de mirar. Día 9. El torso comenzó a colapsar sobre sí mismo. La piel se rompía por presión. Aparecían larvas nacidas dentro del propio cuerpo. Alguien, en algún momento, había introducido huevos de insecto en el tracto digestivo. Se desplazaban bajo la piel como gusanos blancos, devorándolo desde dentro. Y lo más perturbador, el rostro. Aún había expresión, dolor, sufrimiento puro. Una mirada que, aunque distorsionada, seguía suplicando. Cerré el portátil, no quise saber más. Durante 3 días no lo toqué. Intenté volver a mi rutina. Trabajo, informes, autopsias. Pero algo cambió en mí. Empecé a notar cosas extrañas. Las cámaras de la morgue giraban ligeramente, sin que nadie las tocara. Una noche, al revisar el frigorífico donde guardamos los cuerpos, encontré uno que no estaba registrado. Sin etiqueta, sin fecha de ingreso. Varón, entre 30 y 35 años. El abdomen inflamado, las uñas rotas y un olor, no el típico olor de cadáver, no. Era él, el sujeto del experimento. Miré a mi alrededor. Estaba solo, pero sentí una respiración en la nuca. Salí corriendo. Volví a casa. Encendí el portátil. Había un único archivo nuevo, solo audio. Lo reproduje. Era mi voz, grabada mientras dormía, murmurando cosas que no recordaba haber dicho. No quiero ir. No quiero. Todavía no. Me grababan desde dentro. El último archivo de la carpeta, Epsilon Jack, apareció esa misma noche. Solo tenía una línea de texto. Prueba final. Revisión de la fase experimental. Aprobado. Apareció un nuevo vídeo. Yo, sentado en mi despacho, visto desde fuera como por una cámara oculta. Mismo ángulo que los vídeos del sujeto. En la parte inferior de la imagen, una etiqueta. Fase 0, sujeto Jack, día 0. Desde entonces, no tengo paz. Cambiar de casa no sirvió. Cambiar de identidad no sirvió. Siempre encuentran la forma de volver a mí. A veces por la noche, oigo cómo se enciende el portátil, aunque esté desenchufado, aunque no tenga disco duro. Y entonces lo veo, ese contador que sigue avanzando. Fase 1, fase 2, fase 3. Sé que me están observando. Sé que el experimento continúa y esta vez no soy un testigo, soy el experimento. Si has llegado hasta aquí, significa que aún estás a salvo. Por ahora, dale like si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la Deep Web. Suscríbete antes de que seas tú el próximo en la carpeta y dime en los comentarios, ¿observarías o cerrarías la ventana? Si alguna vez pensaste en entrar a la Deep Web por pura curiosidad, no lo hagas porque yo lo hice. Y no solo perdí mi dinero, perdí mucho más. Todo empezó una noche cualquiera. Era miércoles y yo estaba solo en casa. Bueno, en realidad vivía con Alex, mi amigo desde la universidad. Pero esa noche él estaba en casa de su novia. Llevábamos semanas hablando de la Deep Web. Era como una especie de obsesión absurda para nosotros. No por criminales o cosas ilegales, sino porque queríamos sentir algo diferente, algo extremo. La rutina nos estaba matando, y la idea de entrar en un mundo oculto y prohibido nos parecía la única forma de romper esa monotonía. Pasé la tarde buscando algo llamativo, un sitio que no fuera simplemente un mercadillo de drogas o armas. Quería algo raro, y lo encontré. La página se llamaba Oblivion Bet. No tenía URL común, sino una dirección .onion, solo accesible desde Tor. Nada más entrar, me encontré con un fondo negro, letras rojas que parecían escritas a mano, y un único mensaje. Apuesta contra lo desconocido. Si ganas, duplicas. Si pierdes, aceptas las consecuencias. Sin más opciones, solo un campo para introducir una cantidad en Bitcoin y un botón enorme que ponía «Entrar». Era sencillo y perturbador.
No había publicidad, ni imágenes, ni instrucciones. Llamé a Alex y le enseñé la página por videollamada. Al principio se rió. Pensaba que era un scam, una estafa. Pero decidimos probarlo con una pequeña cantidad. 0.05 BTC. Apenas unos dólares. Pulsé entrar y la pantalla cambió a negro. Un mensaje apareció. Tu apuesta ha sido aceptada. Mira por la ventana. Pensé que era una broma, pero igual me acerqué a la ventana. Eran las 2:37 de la madrugada. Justo enfrente, en la calle solitaria y mal iluminada, vi algo que no olvidaré jamás. Un hombre, alto, delgado, vestido con ropa oscura. Pero lo más aterrador no era su figura, sino su cara. No tenía rasgos, era lisa, como si alguien hubiera estirado su piel hasta borrar ojos, nariz, boca. Solo una superficie humana sin expresión. No se movió ni un segundo, solo nos miraba. O eso creí. Después de un minuto interminable se giró y desapareció en la oscuridad de los árboles. Volví a mirar la pantalla. Ahora había un botón que antes no estaba. ¿Jugar de nuevo? Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. No sabía si eso había sido real o una alucinación. Llamé a Alex y le conté. Él estaba escéptico, pero dijo que si había dinero en juego, que siguiera, que yo no estaba loco. Al día siguiente me desperté con una mezcla de nervios y adrenalina. Recibí un correo en mi cuenta, cosa extraña porque no había registrado ningún email. El mensaje era frío. Ganaste la primera ronda. Si quieres duplicar otra vez, entra esta noche a las 3 de la mañana. Alex me pidió que no lo hiciera. Tenía miedo. Pero mi curiosidad y la necesidad de probar si aquello era real me vencieron. Esa noche entramos juntos a la página y apostamos 0.02 BTC. Más dinero, más riesgo. Entonces apareció algo nuevo. La página cargó un vídeo en streaming. La cámara mostraba una habitación oscura con una sola bombilla colgando del techo. En el centro, una persona atada a una silla. La cara no se veía bien, estaba pixelada, pero se escuchaba la respiración agitada. En la parte inferior de la pantalla, 2 botones, liberar y castigar, y un temporizador, 60 segundos. La página decía, solo uno de los dos debe decidir, Jack o Alex. Si no elegís, el castigo es automático. Nos miramos, paralizados por el miedo y la incredulidad. Alex me urgió, Jack, no lo pienses, pulsa liberar. No sabemos qué pasará, pero tenemos que hacerlo. Mi pulgar temblaba mientras me acercaba al ratón. Pulsé liberar. La pantalla se puso negra y apareció un mensaje. Has ganado, por ahora. Esa noche fue imposible dormir. No podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto. Los días siguientes notamos cosas raras. El teléfono de Alex recibía llamadas sin número, con ruido blanco y susurros incomprensibles. Yo empecé a sentirme observado, como si alguien estuviera en la habitación cuando estaba solo. Un día en la calle, sentí que alguien me seguía. Me giré y no había nadie, pero en mi cabeza oía una voz susurrante que decía, juega. Alex quería dejarlo todo. Tenía miedo, pero yo estaba enganchado. Una noche decidí entrar solo. Quería saber qué pasaba si apostaba más. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Esta ronda no ocurre en la pantalla. Mira debajo de tu cama. Mis manos empezaron a sudar frío. Desde aquella noche en que vi aquella criatura bajo mi cama, nada volvió a ser normal. Esa figura gris, encorvada, con sus ojos vacíos que parecían absorber la luz, y esa sonrisa distorsionada que me perseguía en cada rincón de la habitación, se convirtió en una obsesión terrible. Cada vez que cerraba los ojos la veía, acechándome desde las sombras, susurrando palabras que no entendía, pero que me helaban la sangre. No conseguía dormir ni descansar. Intenté olvidarla, convencido de que era fruto de mi imaginación, fruto del cansancio, del miedo, pero la realidad no tardó en demostrarme que estaba equivocado. La Deep Web no es un juego, es un infierno disfrazado de pantalla. Llamé a Alex esa misma mañana, temblando. Su voz sonaba diferente, quebrada, casi sin vida. Me contó que había empezado a sentir lo mismo,
que alguien o algo lo seguía en todas partes. Me dijo que escuchaba susurros en el silencio, voces que le llamaban por su nombre cuando estaba solo en su habitación. Me contó que la paranoia lo había consumido, que sus noches eran una tortura y que cada vez más sentía que algo oscuro se alojaba en su mente. Le pedí que viniera a casa para hablarlo, para buscar una solución juntos, pero sus respuestas se fueron haciendo más vagas hasta que un día simplemente no contestó más. Su desaparición fue gradual y a la vez repentina. No hubo gritos ni señales de violencia. Simplemente un vacío en el aire y un silencio inquietante que lo decía todo. Fui a su piso, la puerta entreabierta, luces apagadas y el ordenador encendido mostrando la página de Oblivion Bed. Sobre el teclado, una nota manuscrita, con la caligrafía temblorosa de Alex. La última apuesta no se cancela. Lo siento, Jack. Y bajo esa frase, una URL nueva, diferente, con un nombre que me heló el alma. oblivionbed.onion/jackfinal. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, pero a pesar del terror, supe que tenía que entrar. Cuando lo hice, la página cambió por completo. Ya no era una simple interfaz con texto rojo y negro. Era una galería macabra de imágenes que mostraban cada instante de mi vida, cada lugar que había frecuentado, cada conversación que había tenido con Alex, incluso fotos de momentos privados que nadie debería haber conocido. Era como si alguien o algo hubiera estado observándome durante meses, recopilando mi vida para usarla contra mí. La sensación de invasión era insoportable y a la vez no podía apartar la vista. Entonces apareció Alex en un vídeo en vivo, atado a aquella silla que habíamos visto la segunda noche, con el rostro demacrado y los ojos abiertos como platos, gritando silenciosamente sin que yo pudiera escuchar nada. Un nudo me oprimió el pecho y un mensaje emergió en la pantalla con letras rojas, como grabadas con fuego. Última apuesta, tu alma. No había botón para cancelar. No había escapatoria. Solo un reloj que contaba hacia atrás, inexorable. Una cuenta regresiva hacia un destino que no quería ni podía imaginar. Y de pronto, la webcam de mi ordenador se activó sola. Una voz metálica, fría, robótica, salió del altavoz, preguntándome con un tono que helaba la sangre, ¿estás listo para pagar el precio? Mi instinto fue desconectar todo, tirar el portátil a la bañera llena de agua y destruirlo. Pero sentí que no servía de nada, porque esa voz, esa presencia, había saltado del ordenador y se había instalado en mi vida. La noche siguiente fue la peor. El teléfono comenzó a sonar una y otra vez sin que respondiera nadie. Cada llamada era un susurro, un grito apagado, un eco de esa voz que me torturaba. Mi televisor encendía solo, mostrando la página de Oblivion Bed, la web que se había convertido en una maldición pegada a mi piel. No importaba dónde mirara, el móvil, el ordenador, la televisión, incluso el reloj digital junto a la cama, emitía la página, la apuesta eterna. Empecé a tener pesadillas en las que esa criatura gris de debajo de la cama me arrastraba a un abismo sin fin, y donde Alex, siempre Alex, me suplicaba ayuda, atrapado en esa silla maldita. La frontera entre realidad y pesadilla se desdibujaba hasta desaparecer, y yo ya no sabía si estaba vivo o condenado. Intenté pedir ayuda. Fui a la policía, pero no podían hacer nada. Me dijeron que la Deep Web es un territorio oscuro, sin ley, y que páginas como esa no se pueden rastrear ni cerrar. Los expertos en ciberseguridad me miraron con mezcla de incredulidad y miedo, diciéndome que algunas cosas no deben buscarse, que ciertas puertas deben quedar cerradas. Pero ya era demasiado tarde para mí. Yo había cruzado esa puerta. Había apostado mi alma a un juego que no entiende de reglas ni de segundas oportunidades. Ahora, todo lo que veo, todo lo que escucho, está marcado por Oblivion Bed. Cada parpadeo, cada sombra, cada susurro lleva su sello. He perdido la confianza, la cordura, la seguridad. Me sé observado, cazado por algo que se alimenta de mi miedo y de mi desesperación. Y lo peor es que sé que esta apuesta final no es solo mía.
que en algún rincón oscuro de la red, alguien más recibirá la invitación, alguien más hará clic en ese botón fatal y alguien más pagará el precio definitivo. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, quizá ya has hecho tu primera apuesta sin saberlo. Quizá esa pantalla negra, ese mensaje rojo, ya te está observando. Porque Oblivion Bet no es solo un sitio web, es una puerta a la oscuridad más profunda, un juego sin final y una maldición que se cobra su tributo en almas perdidas. Recuerda bien, en este juego, perder no significa perder dinero, significa perderte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Hay cosas que no deberían existir, y yo tuve la desgracia de toparme con una de ellas en el lugar más oscuro de Internet. Esta historia es sobre algo mucho más aterrador. La forma en que unas ideas pueden corroer la mente sin que te des cuenta, escondidas en un lugar al que pocos se atreven a entrar. La Deep Web. Todo empezó una noche cualquiera. Marcos, Laura, Pablo y yo estábamos en mi piso, como tantas otras veces. La lluvia golpeaba contra las ventanas y las luces de la calle se filtraban entre las persianas, dando al salón un aire sombrío. Habíamos terminado de cenar y, entre bromas y risas, Marcos soltó la idea que lo cambiaría todo. ¿Y si entramos en la Deep Web? A ver qué hay por ahí, sin meternos en nada ilegal, solo por curiosidad. Al principio dudamos. Sabíamos que la Deep Web es un territorio lleno de leyendas urbanas, de mitos oscuros que muchos usan para alimentar su imaginación. Pero también sabíamos que ahí dentro había datos reales, documentos, cosas que la gente normal no puede o no quiere ver. Finalmente, nos decidimos. Marcos tenía cierta experiencia en este tipo de exploraciones digitales. Nos enseñó a usar navegadores especiales, a proteger nuestra identidad, y poco a poco fuimos accediendo a foros y páginas escondidas tras capas y capas de anonimato. Nada ilegal, nos repetíamos, solo información. Pero la atmósfera ya estaba cambiando. La luz cálida del salón se mezclaba con la fría y azulada pantalla del ordenador, y el silencio se hacía más pesado. Después de navegar varias horas, llegamos a un foro privado. El acceso era restringido. No bastaba con saber la dirección. Marcos tuvo que resolver una especie de rompecabezas digital para entrar. Y cuando lo consiguió, lo que vimos nos dejó helados. Una lista de libros satánicos que, según decían, eran originales, prohibidos y escondidos durante siglos. No eran simples libros de ocultismo, eran manuscritos, copias digitales de textos que, según los usuarios del foro, habían sido escritos por autores reales que defendían filosofías radicales, que usaban la lógica y la razón para cuestionar todo lo que creíamos sobre la moral y el poder. Nos descargamos varios archivos, en formatos PDF y algunos documentos escaneados, con la intención de echarles un vistazo. Al principio, lo que leímos parecía solo literatura oscura, historias de pactos y rituales. Pero había algo diferente. Estos libros no hablaban de demonios o espíritus, sino de ideas, de una manera de pensar fría, casi científica, que invitaba a dominar no con magia, sino con la mente y la voluntad. El primero que abrí se llamaba El Pacto de la Razón. Tenía un lenguaje cuidado, casi académico, pero con un trasfondo inquietante. Se hablaba de pactos no con seres sobrenaturales, sino con uno mismo. Controlar deseos, manipular emociones, vencer la moral tradicional para alcanzar el poder absoluto sobre la propia vida y sobre los demás. Laura, que siempre ha sido la más racional del grupo, empezó a sentirse incómoda al leer ciertos pasajes. «Esto no es solo un libro», me dijo en voz baja. «Es una especie de manual para cambiar la forma en la que ves todo». Pablo, por otro lado, comenzó a investigar el contexto histórico. Encontró referencias a sectas secretas, a filósofos y escritores que habían sido perseguidos por sus ideas. Algunas partes del libro parecían estar escritas en primera persona por personas reales que habían intentado poner en práctica esas enseñanzas. Y los resultados no eran nada bonitos. Lo que nos impactó no fue solo el contenido, sino el efecto que esos textos empezaron a tener sobre nosotros. Era como si las ideas calaran más profundo de lo normal,
como si cada palabra estuviera diseñada para hacerte cuestionar tu realidad sin que pudieras evitarlo. La lectura no solo atrapaba nuestra atención, sino que algo dentro de nosotros empezaba a cambiar. Recuerdo aquella noche, cuando ya estábamos dispersos por el salón, cada uno con su portátil o móvil, leyendo en silencio. El ambiente era denso, casi opresivo. Nadie hablaba, y el sonido de la lluvia contra la ventana parecía amplificarse. De repente, Marcos cerró el portátil de golpe, respiró hondo y dijo: «Esto no son solo libros, son trampas para la mente. Están hechos para que empieces a pensar de una manera que, no sé, que te cambia por dentro». Yo sentí un nudo en el estómago. No podía dejar de darle vueltas a lo que había leído. Las ideas que parecían tan racionales y frías me estaban dejando una sensación de vacío y desconfianza hacia todo y hacia todos. Laura confesó que sentía una ansiedad creciente, una especie de presión invisible en el pecho que no podía explicar. Pablo, que normalmente era bromista, comenzó a mostrarse serio, incluso irritable. Y Marcos, que siempre había sido el más seguro de nosotros, ahora parecía temer algo que no podía nombrar. Decidimos que no podíamos seguir leyendo sin saber más. Volvimos al foro y encontramos enlaces a otros documentos, diarios y confesiones digitales que parecían relatos en primera persona de quienes se habían obsesionado con esos libros. No había fantasmas ni maldiciones, solo personas reales hablando de cómo esas ideas habían acabado por consumir sus vidas. Esa fue la noche en la que la Deep Web dejó de ser solo un lugar virtual y pasó a ser un abismo que amenazaba con tragarnos. Desde aquella noche en la que cerramos los libros digitales, nada volvió a ser igual. La Deep Web no nos soltaba con facilidad, y esos textos parecían haberse incrustado en nuestra mente, como un veneno invisible que se extendía sin que lo advirtieras. Marcos fue el primero en cambiar. Al principio solo estaba más callado, pensativo, pero pronto empezó a mostrarse reservado hasta con nosotros. Cuando le preguntábamos qué le pasaba, desviaba la mirada o cambiaba de tema. No era el mismo Marcos bromista y seguro. Parecía estar luchando con un peso invisible. Laura, que hasta entonces había sido la más fuerte mentalmente, confesó que sufría ansiedad. Decía que no podía dejar de darle vueltas a las ideas del libro, que su mente no encontraba descanso. «Es como si esas palabras no me dejaran dormir», me dijo una madrugada, con los ojos enrojecidos. Pablo, por su parte, se encerró en su mundo. Dejaba de contestar mensajes, evitaba las llamadas y cuando aparecía, parecía distante, casi hostil. Sus conversaciones giraban en torno a la desconfianza absoluta, el poder, la manipulación, la traición. Decía que ya nada era lo que parecía, que habíamos estado ciegos. Yo sentía cómo esas ideas calaban también en mí, sin quererlo. Tenía pensamientos obsesivos sobre el control, sobre la importancia de no fiarse de nadie, ni siquiera de uno mismo. Era como si los libros hubieran puesto una semilla de paranoia en nuestro grupo. Una noche los 4 decidimos reunirnos. La atmósfera estaba cargada, silenciosa. Cada uno llevaba su portátil, pero ninguno abría los archivos prohibidos. Sin embargo, la tensión era palpable. Marcos, con voz tensa, rompió el silencio. «Esto no son solo ideas, son trampas que te hacen dudar de todo, y eso nos está destruyendo desde dentro». Pablo añadió que había recibido un correo anónimo, un mensaje oscuro, sin remitente, con un enlace a otro sitio oculto en la Deep Web. El texto decía: «Si quieres entender de verdad, sigue leyendo. Si no, olvida todo». El miedo y la curiosidad nos empujaron a entrar. El enlace nos llevó a un archivo que parecía un diario digital. La persona que lo escribió era, según el documento, uno de los autores originales de los libros que habíamos leído. Sin embargo, lejos de ser un místico, era alguien que relataba su descenso a la obsesión y la locura causada por esas ideas. No había historias de fantasmas ni ritos, solo una lucha real, humana, contra un laberinto mental que terminó con su estabilidad psicológica destruida. Nos contaba cómo había querido compartir esos conocimientos para que otros pudieran despertar,
pero que el precio fue demasiado alto. Su voz era desesperada, casi suplicante. Leer eso nos golpeó duro. Comprendimos que los libros no eran una amenaza sobrenatural, sino un virus psicológico. Ideas que sembradas en mentes vulnerables pueden romper amistades, destruir la paz mental y transformar a las personas en versiones sombrías de sí mismas. Decidimos que era hora de cortar con todo. Borramos los archivos, eliminamos los enlaces, apagamos los ordenadores, pero el daño ya estaba hecho. La atmósfera entre nosotros había cambiado para siempre. Los silencios incómodos, la desconfianza sutil, las miradas evasivas, fueron señales claras de que el grupo que una vez fue unido se estaba fragmentando. Yo escribo esto para contar lo que nos pasó, no como advertencia de fantasmas, sino como testimonio de cómo las ideas, cuando se usan como armas, pueden ser mucho más aterradoras que cualquier maldición. La Deep Web no es solo un lugar lleno de peligros externos. A veces lo peor que puedes encontrar está dentro de tu propia cabeza. Y en ocasiones eso es lo que más miedo da. Si estás escuchando esto, aún tienes tiempo de salir. Yo no lo hice y desearía haberlo hecho. Todo empezó una noche cualquiera. No había nada especial en ese día. Solo yo, el portátil y demasiadas horas sin dormir. Llevaba semanas con insomnio. Me pasaba las madrugadas navegando por foros, vídeos, subreddits, buscando cualquier cosa que me distrajera de la monotonía. Nada bastaba. Hasta que llegué a un hilo que no tenía título, solo un símbolo raro, como un triángulo con un ojo en medio. Pensé que era otro de esos foros de creepypastas, pero cuando entré, me encontré con una única frase en la parte superior. Juega o mira, pero si entras, no puedes salir. Y justo debajo, un enlace sin descripción. No llevaba a ningún sitio normal. Era un onion. Para acceder tenía que usar Tor. Yo no era un experto en estas cosas, pero sabía lo justo para moverme por la Deep Web. Siempre con precaución, o al menos eso creía. Pero esa noche la curiosidad fue más fuerte que el miedo. El enlace me llevó a una página completamente negra, con letras rojas que parpadeaban como si fueran latidos. Bienvenido a Apuestas Oscuras. ¿Eres jugador o espectador? Había dos botones. Jugador. Espectador. Pulsé el de espectador. Pensé que sería como esos juegos interactivos que se montan en foros. Nada más. Un roleo raro, un susto, una historia para contar. Craso error. En cuanto hice clic, la pantalla cambió. Comenzó una transmisión en directo. Una habitación oscura, paredes de hormigón, iluminación tenue, artificial. En el centro, una silla de metal. En ella, un hombre con los ojos vendados, atado con bridas. Estaba despierto. Respiraba agitado. Se le notaba el terror en la forma en la que se encogía con cada sonido. A su lado, un tipo alto, vestido de negro, con pasamontañas y guantes quirúrgicos. En la mano, un cuchillo de cocina. Creí que era un montaje, una performance, hasta que apareció el chat. Corte en el brazo o descarga eléctrica. Los mensajes llegaban uno tras otro. Nombres aleatorios, muchos en ruso, otros en inglés, algunos con símbolos extraños, todos votando. El hombre del pasamontañas se giró hacia la cámara. Esperó unos segundos y luego sacó un taser. El grito del tipo atado fue visceral, dolor puro. El vídeo no tenía cortes. No era una grabación. Era real. Me congelé. Cerré la pestaña. Apagué Tor. Desconecté el Wi-Fi. Cerré el portátil. Lo guardé en un cajón. Incluso me duché, como si pudiera limpiarme lo que acababa de ver. Pensé que todo acabaría ahí, pero no fue así. A la mañana siguiente, me desperté con el móvil vibrando. Un correo nuevo, sin asunto. Solo una frase. Jack, ahora eres jugador. Me quedé helado. No había dado mi nombre en ningún sitio, ni correo, ni nada. Pensé que era una broma, que alguien me había rastreado por IP, que sería uno de esos virus que envían correos al azar. Pero al revisar la bandeja de entrada, vi algo más inquietante.
una carpeta nueva. Se llamaba Rondas. Dentro había capturas. De mi habitación, de mí frente al portátil la noche anterior. Una incluso me mostraba durmiendo, desde un ángulo imposible. Corrí a revisar la webcam, la cubrí con cinta, saqué la batería del portátil, apagué todo, entré en paranoia, cambié contraseñas, revisé cada cuenta, cada dispositivo, incluso fui a una tienda a que revisaran el ordenador. El técnico no encontró nada, pero las cosas siguieron. Esa noche, a las 3 de la mañana, me despertó una llamada. Número desconocido. Al contestar, no hubo voz, solo un ruido, como una respiración agitada. Al cabo de unos segundos, una frase distorsionada. Te estamos observando, ya has jugado, ahora te toca pagar. No pude volver a dormir. Durante las siguientes noches, las llamadas se hicieron frecuentes. Siempre a la misma hora, siempre la misma voz. Me perseguía incluso en sueños. Una vez, volviendo del trabajo, encontré en el buzón una caja pequeña, sin remitente. Dentro, un pendrive y una nota, ronda de práctica. No lo abrí, lo tiré a la basura. Pero al llegar a casa, el portátil, que seguía apagado, se encendió solo. En la pantalla, el mismo símbolo que vi en el foro, el triángulo con el ojo, y un mensaje: ignorar también es jugar. Fue entonces cuando decidí ir a la policía. Les conté todo lo que pude sin sonar como un desequilibrado. Me miraron raro, claro. Me dijeron que era víctima de una estafa, que debía tener malware en el sistema. Uno incluso me dijo, medio en broma, que apagara el ordenador y saliera más de casa. No sirvió de nada. Así que me rendí, volví a casa. Y esa noche pasó lo peor. Me desperté de golpe, otra vez a las 3 de la mañana. El portátil encendido. Yo no lo había tocado, la misma web. Pero esta vez no decía espectador. Decía, ronda de Jack, 10 minutos para elegir. Una ventana de chat se abrió. Tienes que elegir, o tú, o alguien que amas. Debajo, 2 transmisiones en directo. Una mostraba a mi hermana, dormida en su casa. La otra, a mi exnovia, atada a una silla, llorando con una venda en la boca. No era un montaje, lo supe al instante. La habitación de mi hermana, sus pósters, el reloj de la mesilla, todo era exacto. Ella estaba en peligro. Yo había llevado esta mierda a mi familia y no tenía forma de detenerlo. Pensé que era una broma enferma, que no podía ser real, pero cuanto más miraba esas 2 transmisiones, más entendía que aquello era verdad. Mi hermana dormía, ajena al infierno que estaba a punto de desatarse, y mi exnovia estaba atada a una silla, con cinta en la boca, moviéndose desesperada, con lágrimas en los ojos. Detrás de ella, una figura encapuchada sostenía algo en la mano, una jeringuilla. El chat estalló, usuarios votando, insultando, riendo, como si esto fuera un maldito juego para ellos. Jack, elige ya. ¿A quién vas a sacrificar, campeón? Esto se pone interesante. El temporizador en la pantalla marcaba 5 minutos. Escribí en el chat, grité, supliqué. «Parad esto, no quiero jugar, dejadlas en paz». Pero solo respondieron con un mensaje fijo en la parte superior de la pantalla. Negarse es perder, y perder es verlas morir a ambas. No sabía qué hacer, no podía. Cada segundo que pasaba era un martillo en mi pecho. Y entonces el temporizador llegó a 0. La pantalla parpadeó. La cámara de mi exnovia se quedó congelada. Una imagen borrosa, distorsionada, y luego nada. La de mi hermana siguió unos segundos más, hasta que alguien, fuera de plano, apagó la luz de su habitación. Silencio. Luego, un último mensaje. La elección fue hecha por ti. Jugador pasivo. Consecuencia activa. Apagué todo. Me senté en el suelo. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, llorando, tiritando, repitiéndome que nada de eso podía ser real. Llamé a mi hermana. No contestó. Llamé a mi ex, apagado o fuera de cobertura. La policía volvió a no creerme. Revisaron la casa de mi hermana.
Todo estaba en orden, decían. Nadie había entrado, pero yo sabía que no estaba. Su coche seguía allí, su móvil también. Solo que ella... No. Días después me llegó una caja, pequeña, cuadrada, sin remitente. Dentro, un sobre con una sola palabra escrita a mano. Gracias por jugar. Y una fotografía. Era yo, durmiendo, con los ojos vendados. Otra ronda. Desde entonces, nada volvió a la normalidad. Cada noche una nueva transmisión. A veces me hacían elegir entre dos desconocidos. Otras veces, entre viejos conocidos. Un profesor que me caía mal en el instituto. Un compañero de trabajo. Mi ex jefe. Todos aparecían ahí. Algunos conscientes, otros sedados. Y siempre con una única opción. Elegir. Intenté no hacerlo. Apagar la pantalla. Ignorar. Pero cada vez que me negaba, al día siguiente aparecía en las noticias la muerte de alguien. Alguien que había visto la noche anterior. Empecé a notar que el juego no era solo conmigo. Los chats estaban llenos de otros jugadores. Algunos parecían disfrutarlo. Otros, como yo, rogaban que acabara. Pero no hay escapatoria. Una noche me obligaron a verme a mí mismo en la transmisión. La cámara estaba justo detrás de mí. Mostraba mi espalda, la pantalla, mis manos temblorosas. Me giré. No había nadie. Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces, no duermo más de 2 horas. No salgo de casa, no trabajo, no tengo amigos, no tengo a nadie. Me he convertido en un espectro, una marioneta de este maldito juego. Y lo peor de todo no es lo que hacen. Lo peor es que me estoy acostumbrando. Al principio lloraba con cada elección. Ahora solo decido, como quien cambia de canal. Una parte de mí, esa que queda viva, grita desde el fondo, pero ya no puedo escucharla. Hace unos días recibí otro mensaje. Felicidades, eres uno de los mejores jugadores. Has superado 100 rondas. Y un nuevo botón apareció. ¿Te gustaría ser anfitrión? No lo he pulsado, aún, pero lo pienso. Y mientras lo pienso, me doy cuenta de que, si alguien me hubiera advertido antes, quizás no habría caído en esto. Por eso estoy contándote mi historia, no para que me salves. Yo ya estoy perdido. Te la cuento porque si tú has llegado hasta aquí, si has escuchado hasta el final, ya estás dentro. Quizás no lo notes ahora, pero en unos días, cuando tu móvil suene a las 3 y nadie responda, cuando tu cámara se encienda sola por la noche, cuando te llegue ese correo sin asunto, sabrás que todo lo que te dije es real y que el juego ya ha empezado para ti. Solo tienes que elegir jugar o mirar. Pero recuerda esto, en apuestas oscuras, mirar también es jugar. Cuando descubres que el precio de eliminar el cansancio es tu propia mente, ya es demasiado tarde. Esta es mi historia. No busco compasión ni redención, solo que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó con una idea muy simple: encontrar una forma de dejar de estar cansado, dejar de arrastrarme por la vida, vivir sin depender del sueño. Lo que no sabía era que esa búsqueda iba a romper la realidad tal y como la conocía. Durante años fui esclavo del insomnio. No del tipo romántico que pinta a los artistas como almas inquietas, no. El mío era cruel, seco, devastador. Dormía 1 o 2 horas por noche, y el resto del tiempo sentía como si un peso invisible me aplastara lentamente el cerebro. Mi cuerpo funcionaba, sí, pero cada vez con menos voluntad. Cada mañana era un castigo, y las noches, una condena. Probé todo: melatonina, infusiones, pastillas con receta, yoga, privación sensorial. Nada funcionaba. Una madrugada cualquiera, mientras navegaba medio dormido en un rincón de Reddit dedicado al biohacking, alguien mencionó algo en un hilo ya eliminado. Fue como una nota escrita en el margen de un libro prohibido. Si de verdad quieres dejar de sentir sueño, busca el taller de los sueños en la capa 7. Pero no preguntes 2 veces. No entendí nada. Capa 7. ¿Qué significaba eso? Busqué, leí,
me metí en foros ocultos, y así, sin darme cuenta, empecé a internarme en la Deep Web. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en obsesión. Instalé Tor, aprendí lo básico de encriptación. Fui bajando por capas, entre servidores escondidos, blogs muertos, páginas que parpadeaban como si estuvieran vivas. Leí testimonios que no sabría si calificar de reales o alucinaciones colectivas. Algunos hablaban de un suero, otros de una fórmula robada de un experimento militar. Incluso uno decía que había sido descubierto en una excavación arqueológica en Siberia, escrito en huesos. Después de semanas sin progreso, encontré una página que no tenía nombre, solo un símbolo, un ojo sin pupila, sangrando por los bordes. Al hacer clic, me llevó a un portal completamente en blanco, excepto por un botón, entrar. Al pulsarlo, apareció un vídeo, mal grabado. Una mujer de unos 40 años, demacrada, hablaba frente a la cámara. No pestañeaba, no parpadeaba. Sus ojos parecían de cristal, como si llevara días sin dormir. Si estás viendo esto, has llegado hasta nosotros. Eso ya dice mucho de ti. Sabemos que tienes hambre de tiempo, hambre de vida. El suero del vigía no elimina el sueño, lo trasciende. Prepárate para ver lo que no deberías ver. Después la imagen se desvanecía y aparecía una lista. Pedido mínimo, una dosis, forma de entrega, sin contacto, advertencia, no más de una por día, efectos secundarios, impredecibles, y un botón que decía adquirir. Sin pensar más, hice la compra. El precio era alto. Tuve que usar criptomonedas, hacer un proceso de verificación absurdo y entregar una foto mía durmiendo. No entendí por qué la pedían, pero lo hice. Me fotografié a mí mismo en la cama con temporizador. Estaba tan agotado que ni me importó. El envío llegó 3 días después. Eran las 3 de la madrugada cuando alguien llamó al timbre. Me levanté aturdido, pero al abrir no había nadie. Solo una caja negra en el suelo, sin etiquetas, fría al tacto. Dentro había una jeringa sellada con un líquido espeso, casi negro, y una pequeña hoja doblada. La vigilia es el nuevo despertar. No tomes más de una. Mantén las puertas cerradas. Esa misma noche me encerré en mi habitación, cerré persianas, desconecté el móvil y me inyecté el contenido. Durante varios minutos no pasó absolutamente nada. Empecé a pensar que me habían estafado. Me tumbé en la cama, sin fuerzas, sintiéndome ridículo. Pero entonces llegó. Primero un cosquilleo en la nuca, luego calor, mucho calor. Como si me estuvieran quemando desde dentro, pero sin dolor. Solo presión. Los colores de la habitación parecían más vivos. El tic-tac del reloj sonaba como si estuviera pegado a mi oreja. Y de pronto, claridad. Una lucidez que no sabía que se podía sentir. Mi mente iba tan rápido que casi podía prever mis propios pensamientos. El cuerpo, relajado, sin rastro de sueño, ni rastro de cansancio, como si hubiese dormido durante días. Fue la mejor noche de mi vida, o eso pensé. Desde aquella primera noche en la que tomé el suero, no volví a dormir. No porque no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba. Al menos, eso creía. Las horas pasaban como segundos. Trabajaba, leía, caminaba por la ciudad a las 3 de la madrugada, mientras los demás dormían. Sentía que el tiempo se había doblado solo para mí. El mundo era mío. Al principio fue eufórico. Pero a los 5 días algo cambió. Los colores empezaron a parecer erróneos, como si el rojo fuera demasiado rojo, el azul casi fluorescente. Las caras de la gente en la calle me parecían más artificiales, como si fueran máscaras. Las voces se arrastraban un poco más de lo normal. No sabía si era mi percepción o si el mundo de verdad se estaba deformando. La figura que había visto en el vídeo de vigilancia, aquella forma encorvada, empezó a aparecer en los reflejos. No solo en la pantalla del ordenador, en los espejos, en las ventanas. Parpadeaba y ahí estaba, mirándome desde detrás, inmóvil. No hacía nada, solo observaba, pero me dejaba sin aliento cada vez que la veía.
Decidí apagar los espejos de casa. Cubrí cada superficie reflectante. Dejé de salir. Me volví paranoico, como un animal herido que teme a su propia sombra. Y aún así, no podía dejar de tomar el suero. El problema no era solo físico, era mental. Cuando intentaba no tomar la dosis, la realidad empezaba a fragmentarse. Escuchaba una voz, la misma cada vez, repitiendo palabras que no entendía, en un idioma que me resultaba familiar y desconocido al mismo tiempo. Y siempre terminaba con la misma palabra, vigila, como una orden, como una condena. Las alucinaciones se intensificaron. Empezaron a ocurrir incluso cuando tenía los ojos abiertos. Una vez vi a un hombre arrodillado en el suelo de mi cocina, cubierto de sangre, golpeándose el pecho mientras murmuraba una letanía ininteligible. Cuando me acerqué, desapareció. Otra noche, escuché como alguien caminaba descalzo por el pasillo durante horas. Lento, deliberado. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo huellas húmedas sobre el suelo de madera. Comencé a investigar de nuevo. Volví a la Deep Web, buscando a otros usuarios que hubieran tomado el suero. No encontré el sitio del taller de los sueños. Desaparecido, borrado, como si nunca hubiera existido, ni rastro en el historial. El servidor al que me había conectado era un agujero muerto. Pero encontré un hilo oculto en un foro cifrado. Usuarios que hablaban en código. Uno de ellos mencionaba algo que me hizo temblar. No es que el suero elimine el sueño. El sueño es una puerta. El suero la mantiene abierta. Pero no solo desde dentro. En ese momento entendí que lo que estaba viendo no eran alucinaciones. No eran errores de mi mente. Era algo más. A los 10 días sin dormir, empecé a ver a los demás dormidos. Literalmente. No solo por la noche, incluso de día. Era como si estuvieran envueltos en una neblina invisible. Como si yo los viera desde otro plano. Sus movimientos eran lentos, incoherentes. Y yo era el único despierto. Pero no estaba solo. La figura que me observaba ya no era un susurro en el rabillo del ojo. Empezó a manifestarse completamente. En la habitación, de pie, en una esquina, en silencio. Era más alta de lo que había imaginado. Encogida, sí, pero su cabeza casi tocaba el techo. Tenía brazos demasiado largos, piel húmeda, grisácea, y los ojos, no tenía ojos. Solo 2 huecos abiertos que parecían absorber la poca luz que quedaba. Una noche la vi moverse. Caminó hacia mí. Su andar era antinatural, como si el cuerpo se moviera antes que el impulso. No me atacó, solo acercó su rostro vacío al mío, y por primera vez escuché su voz, pero no hablaba. Su voz estaba dentro de mi cabeza, palabras sin forma que reventaban contra mi cráneo desde dentro. Tú ya has cruzado, ahora observa. Desde entonces, cada vez que parpadeo, veo cosas que no están ahí. Cada vez que cierro los ojos, aunque sea por un segundo, me siento dentro de una habitación circular, sin puertas, donde hay otros como yo. Cuerpos inmóviles, con los ojos abiertos, pero claramente muertos por dentro. Y esa figura, caminando entre ellos, uno por uno. He dejado de distinguir qué es real. Una noche intenté grabar todo. Monté varias cámaras. Grabación continua, durante horas y horas. Cuando revisé el material, lo único que había eran varias horas de vídeo en blanco. Solo una imagen fugaz, a las 3:33 de la madrugada. Yo mismo, de pie, frente a la cámara, sonriendo. Pero yo no recuerdo haberme levantado. Y esa sonrisa no era mía. Ya no tomo el suero. No porque no quiera, sino porque el frasco se vuelve a llenar solo. Cada mañana está lleno otra vez, como si esperara que yo lo acepte. Lo tengo encerrado en una caja de acero. Pero cada vez que me acerco, oigo su voz. He empezado a escribir notas para mí mismo, porque ya no confío en mi memoria. No confío en mis pensamientos. A veces me despierto, aunque nunca me duermo, y hay frases escritas en las paredes. Con mi letra, Él te está usando para mirar. No dejes de observar o dejarás de existir.
Vigila, vigila, vigila. Esto no es un simple experimento fallido, no es un suero, es un canal, una grieta. Algo antiguo nos está observando a través de nosotros, de quienes renunciamos al descanso. Usan nuestra vigilia como ventana. Si estás escuchando esto, si en algún momento sientes curiosidad por evitar el sueño, aléjate, huye. El sueño es un muro que protege nuestra mente. No lo derribes, porque del otro lado hay algo esperando y solo necesita una mirada. Yo ya no puedo cerrarlos. Yo ya no estoy solo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.